En el vídeo de hoy vamos a analizar un trípode que me ha dejado impresionado, el PhotoPro T1 Plus. Lo he estado probando durante un par de meses y puedo decir que ha cumplido e incluso superado mis expectativas. En este análisis, además de hablar del trípode en sí, vamos a ver también las 4 columnas centrales con las cuales se puede adquirir, para que encontréis la que mejor se adapta a vuestro estilo de trabajo. PhotoPro es una de las marcas más reconocidas dentro de este sector. Lleva 20 años diseñando trípodes y accesorios fotográficos de altísima calidad. Y eso es precisamente lo que vais a notar si tenéis la oportunidad de probar este T1 Plus. No se trata de un trípode más, sino de uno diseñado y construido para destacar en materiales, en uso y en fiabilidad. El T1 Plus entra en la que para mí es la medida posiblemente ideal para trípodes todo en uno, esos trípodes que podríamos llamar de tipo intermedio, en los que la rosca más grande es de 32 milímetros, robustos, estables, pero sin ser excesivamente grandes ni pesados, siendo aptos para poder viajar con ellos perfectamente. Como características generales, voy a empezar comentando que está construido, como era de esperar, por supuesto, con fibra de carbono, pero ojo, fibra de carbono de 10 capas, soportando sin rótulo una carga máxima de hasta 25 kilogramos y preparado para poder usarse sin miedo en cualquier circunstancia, por dura que sea. Probado en rangos de temperatura extremos, comprendidos desde -40 hasta 70 grados centígrados. Ha pasado pruebas de corrosión en ambientes salinos y sus roscas vienen con doble junta de sellado. Todas estas características lo hacen apto para poder trabajar en montaña con nieve, en lugares muy calurosos, sin miedo a que las gomas de las roscas empiecen a despegarse, y por supuesto en playas en ambientes salinos. Puedo dar fe de que la construcción irradia calidad por los 4 costados, y las roscas personalmente me han encantado porque, pese a tener esas juntas dobles de sellado para evitar o reducir al mínimo posible la entrada de sal, polvo, arenilla, etc., permiten su apertura de forma rápida con solo un cuarto de giro. Esto hace que el trípode sea muy cómodo de manejar, siendo muy rápido el plegar y desplegar las 4 secciones de las patas a través de las 3 roscas que hay en cada una de ellas. En la parte inferior de las patas encontraremos unos pies de goma, que si los retiramos nos dejarán al descubierto las picas para nieve, zonas de maleza, etc. Este sistema de capuchón es personalmente mi preferido, nos evita tener que enroscar o desenroscar siempre los pies y así poder perder alguna de esas piezas si no apretamos bien, como me ha ocurrido con otros trípodes en algunas ocasiones. Vamos a hablar de pesos y alturas. El T1 Plus tiene una altura perfecta para una persona de 180 centímetros, como es mi caso, ya que totalmente extendido, sin ninguna columna central, ya llega hasta los 140 centímetros, hasta lo que es la base de unión de las mismas patas. Y aquí ya, pues dependiendo de qué accesorios coloquemos encima, pues vamos a tener más o menos altura. Por ejemplo, con el conjunto de base niveladora, la T-Track más la rótula con la cual se comercializa este trípode, que es la Pantour TH1M, ya nos vamos hasta unos 154 centímetros, por lo que cuando ponemos la cámara encima, la altura queda perfecta al nivel de mis ojos. Y si vosotros medís 2 metros o más o necesitáis poner el trípode todavía más alto, ahora hablaremos de la columna opcional T-Bar, que nos permite llegar a una altura que en mi caso pues no podría utilizar la cámara ni siquiera saltando. En cuanto a la altura mínima a la cual podemos colocar el trípode, es de tan solo 19 centímetros y, como es habitual, tenemos varios ángulos que están prepracticados en la parte superior de las patas para que cada posición quede segura con los clics. Respecto a la variedad de columnas con las cuales podemos encargar el trípode y cómo se pueden cambiar, la verdad es que el sistema me ha encantado por la versatilidad que nos ofrece de poner ese accesorio que deseemos y la facilidad para cambiar los elementos o combinarlos. Si os fijáis, en la plataforma superior del trípode hay una palometa para girarla y también un botón que pone press. Pues bien, para cambiar cualquier tipo de columna solo hay que aflojar esa palometa, y si luego deseamos retirar todo el conjunto para poner otra columna diferente, solo tenemos que pulsar ese botón press para librarnos así del bloqueo de seguridad. De esa forma podremos sacar completamente de una vez todo el conjunto.
En el viaje a Tenerife yo utilicé la columna T-Track, que incorpora además del gancho inferior, que es común a todas, una base niveladora de 57 milímetros. Muy fácil trabajar con ella gracias a esa arandela que permite liberar la base y apretarla con comodidad. Nada de pequeñas palometas que a veces cuesta girarlas. Lo que sí me gustaría es una burbuja un poquito más grande, pero en todo caso funciona perfectamente y además con un tamaño y un peso muy contenidos, unos 250 gramos. Pero si vosotros ya tenéis vuestra propia base niveladora y rótula favoritas, Photopro nos ofrece la columna corta T-Basic, solo pesa unos 100 gramos y nos aporta el gancho y la rosca para poder montar vuestros propios accesorios. Simplemente la colocáis de la forma que ya hemos comentado y listo. Las otras dos columnas que podemos escoger son en primer lugar la citada T-Bar, que no es otra cosa que una barra extensible para poder tener más altura. También con ese gancho que para mí es importante siempre tenerlo. Y finalmente está un accesorio que también es interesante, la columna T-Stand. Esta nos aporta una doble funcionalidad, una pequeña columna un poco más corta que nos permite ganar algo de altura si lo deseamos, pero además tener un segundo mini trípode si lo requerimos, ya que si extraemos esa columna de la arandela, tendremos eso, un pequeño mini trípode para otros usos que podamos necesitar. Con cualquiera de estas columnas, la carga máxima soportada es la misma, 25 kilogramos. El trípode, como ya he dicho, se comercializa con la rótula que veis en pantalla de 44 milímetros. Es una rótula muy robusta que permite cargar hasta 20 kilos de peso declarados y se maneja muy bien. Tiene un mecanismo lateral para ajustar la fricción a través de un plato giratorio en el que están marcadas las escalas con números, pues para que podamos dejar siempre la que prefiramos. Y por supuesto una rosca para el paneo inferior y otra pequeña palometa para el paneo de la placa superior. Esto, recordad, nos permite hacer panorámicas, pero solo cuando la rótula está nivelada. Tened en cuenta que si hacéis panorámicas que sean multifila con inclinación, necesitáis una base niveladora a mayores. Esto lo expliqué en el vídeo que os dejo arriba en una tarjetita y que desde luego os recomiendo verlo porque mucha gente no tiene claro este aspecto y es importante sobre estas rótulas que tienen paneo superior. Una cosa que me ha gustado es que la rosca con la que apretamos y soltamos la mordaza arcasui superior tiene un botón que es necesario presionar para poder abrir totalmente la mordaza. De esa forma, pues oye, nos aporta un extra de seguridad para que cuando montemos encima de la cámara, pues no se nos caiga. Además, en la rótula vamos a encontrar una rosca de 1/4 para poder montar ahí accesorios externos y otra más en el propio trípode, algo útil siempre para poder poner un brazo mágico con una luz, un móvil, un monitor, etc. El peso variará dependiendo de los accesorios que coloquéis, pero el trípode en sí, solo el trípode, que lo he pesado sin columnas en la báscula de precisión en mi casa, son 1449 gramos. Luego ya dependerá de lo que vosotros añadáis encima. El conjunto de base niveladora, la T-Track más la rótula TH1M son unos 730 gramos. Pero ya sabéis que si vosotros queréis pasar de esos accesorios para poner vuestra propia rótula o base niveladoras, podéis añadir en este caso la T-Basic, que son solo unos 100 gramos más. Y en 1,5 kg pues tendríais un trípode que ya os aseguro os va a responder a todas las situaciones con estabilidad perfecta para trabajar con equipos pesados y por supuesto usarlo con trackers para fotografía nocturna y que va a responder bien por mucho frío o calor que haga, así como en costa cuando lo usemos en agua salada. Sinceramente, durante todo el tiempo que he estado trabajando con el T1 Plus, me ha dejado enormemente satisfecho y eso que ya tengo muy buenos trípodes por casa y soy exigente en ese sentido. La verdad es que no puedo ponerle pegas al trípode en sí. La calidad de materiales es absolutamente top, así como el acabado. Y las roscas son una absoluta delicia a la hora de trabajar con ellas. Ya os aseguro que no van a ser de esas que se traban fácil o se sueltan las gomas al poco tiempo por el calor o por el uso. Por mi parte, la única pega que le puedo poner al conjunto, o lo que menos me convence diría, es la rótula TH1M. Aunque es robusta y fiable, personalmente encuentro su peso y tamaño algo excesivos para ciertos usos. Una más ligera de 40 milímetros para mí sería mi elección ideal. Y si me tengo que mojar de qué tipo de accesorios escogería de todos estos, yo personalmente creo que optaría por el conjunto que incluye el trípode y la T-Track, añadiendo a mayores la T-Basic. Para mí la barra es innecesaria completamente con mi altura y el mini trípode pues ya tengo otros, así que pasaría de la T-Stand.
En fin, ¿qué os ha parecido el trípode y cuál de las columnas creéis que se ajusta más a vuestro estilo de fotografía? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que siempre me encanta leeros, y si os interesa no olvidéis revisar los enlaces de la descripción por si en algún momento Fotopro me facilita cualquier tipo de descuento. Muchas gracias como siempre por estar ahí, cuidaos mucho y hasta la próxima.